Que esta sección se llame Destripando libros no significa que los vaya a destripar siempre para mal. Principalmente el responsable de que un libro sea bien o mal destripado es el mismo libro, o en último caso el autor. En este caso quiero hablar de Mortaja para un ruiseñor de la icónica Philip Dorothy James. Voy a entrar inmediatamente en terreno porque hay varias cosas que quiero comentar. La primera es que esto es una novela policial y hay que entender que dentro de las novelas policiales hay determinados conceptos a los que uno tiene que apegarse. Yo en determinado momento quiero escribir una novela policial pura, es decir, no poner solo un elemento por aquí, algo por allá, sino que ir específicamente a lo que es una novela policial, quién lo mató, dónde, cuándo, cómo y por qué. Ahora, lo importante de esta historia es que fue escrita hace bastantes años, fue publicado en 1971, lo que quiere decir que esta novela tiene 50 años de antigüedad. Y hay algo interesante, con las novelas policiales ocurre que es bastante más fácil que pasen de época y se sientan antiguas. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la investigación tienes que utilizar los elementos que existen en el presente del momento en que se escribió, a no ser que se trate de una novela policial de ciencia ficción, y este no es el caso. Cuando estás escribiendo una novela de tipo policial, es importante mantener un esquema específico. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que lo he investigado, y al momento de estar analizando las novelas que son grandes representantes del género, es evidente que esto sucede de esa manera. Cuando tú estás escribiendo una novela policial, lo primero que tiene que importarte es respetar el esquema de que al momento de revelar el culpable del asesino, tiene que haber una secuencia lógica que te permita decir, sí, esa persona lo hizo, tuvo un motivo y lo más importante de todo, pudo hacerlo. Para una novela policial no te puedes sacar la explicación de la manga, el amor y la amistad, que se teletransportó. No, tiene que haber una secuencia lógica y entendible, que por supuesto va a ser planteada por quien descubra el asesinato. Y hay algo más, el motivo del asesinato tiene que ser una recompensa, es decir, no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con el asesinato, pero al momento de descubrir toda la trama, uno tiene que sentirse recompensado como lector porque estuviste 100, 200, 300, 500 páginas acompañando toda la investigación y en muchos casos, como el mío, quebrándote la cabeza tratando de adivinar quién lo hizo, para que al momento de que se descubra la verdad tú digas, ah, bien, esto tiene sentido, el motivo por el cual lo hizo es entendible para la situación del personaje, independiente de que yo como persona no esté de acuerdo, puedo empatizar no con los motivos, pero sí con la lógica interna de la psicología de ese personaje en esa circunstancia, y de esa manera al momento de finalizar el libro uno queda con una sensación positiva. El viaje que hiciste tuvo una recompensa, es el equivalente de la batalla final, por ejemplo, en una fantasía épica. Con estos elementos sobre la mesa, en la clínica Nightingale se comete un crimen. Durante la investigación de este caso se van a desarrollar una serie de elementos, pero quiero empezar con el plot principal. Y esto es algo que es muy característico de Philip Dorothy James, en que en sus novelas no te está simplemente contando aquí murió alguien, luego llegó el policía, lo averiguó, hizo preguntas y descubrió el resultado. En sus historias es muy importante cuál es el desarrollo de los personajes y quiénes son cada uno de ellos. Eso es muy importante para poder entender las motivaciones, pero también porque de cierta manera el libro sirve como un espejo de la realidad. Los seres humanos somos imperfectos, tenemos zonas oscuras, pensamos en cosas que no son políticamente correctas o que no son apropiadas, y hay una línea que puede ser muy delgada que separa el tener un pensamiento asesino, por ejemplo, que tener una actitud asesina. Y todos esos matices de los personajes son importantes porque por una parte contribuyen a que se trate de una historia entretenida en donde quieres saber quién miente y quién no, y cuáles son las pequeñas glorias y miserias humanas que hacen que los personajes sean como sean, al mismo tiempo que estás investigando junto con el protagonista.
En este caso, el protagonista de la historia es Adam Dalglish, que es el detective principal de las novelas policiales de Philip Dorothy James. Pero lo entretenido de este libro en particular es que la historia no comienza ni con el crimen ni con él. La historia empieza con un personaje que dentro de la historia no tiene ninguna relevancia, pero que va a realizar una visita para una inspección a la clínica Nightingale, y al principio nos cuentan un poco de cuál es su origen, qué es lo que hace, dónde vive, cuál es su trabajo, y va a llegar al momento de la inspección, lo que la va a convertir en uno de los testigos de este asesinato. Y el asesinato sucede de una forma bastante pintoresca, y estoy siendo sarcástico al momento de decirlo, porque esta muerte ocurre en el contexto de una clínica. Quiero hacer un paréntesis porque casi lo olvido. La clínica Nightingale tiene un nombre por coincidencia, porque a pesar de lo que podría parecer, no hace referencia a Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna, sino que es un alcance de nombres y además esconde una historia un poco tétrica con respecto al origen del edificio en sí en donde sucede esta novela. El punto es, al momento de entrar en esta historia, conocemos la clínica y a través de los ojos de la persona que va a ser al final un personaje sin importancia, podemos ver todo el funcionamiento de este lugar, cómo se organizan y también parte del trabajo médico, que en este caso en particular se trata de estar enseñando a las que van a ser futuras enfermeras, y dentro de eso hay que realizar determinados procedimientos que son de ensayo, es decir, se va a realizar un procedimiento para demostrar que han aprendido a realizar los pasos uno por uno y por lo tanto resolver una determinada situación. Y en eso le hacen un tratamiento de prueba como ejemplo a una de las enfermeras, en donde tienen que insertarle un tubo por el esófago, y al momento de realizar eso la persona tiene unas convulsiones y termina muriendo por envenenamiento, o al menos eso es lo que parece. Hasta ese momento estamos llenos de personajes que no conocemos y Dalglish ni siquiera ha aparecido. Es bastante curioso comenzar con el crimen y aún así tener reservado para más adelante otros elementos que sigan agregando condimento a esta historia, porque a diferencia de lo que podría suceder en otras, en este caso ese crimen no es el único que se va a cometer y ni siquiera es el que fuerza a Adam Dalglish a meterse en la historia. ¿Por qué? Porque en principio se hace cargo la policía local y al momento de morir una segunda persona en la misma clínica es que lo convocan a él, porque da la sensación que es bastante evidente de que hay alguien que está asesinando estudiantes por algún motivo oculto. En el tiempo en el que está ubicado este libro, Dalglish es superintendente y llega a hacerse cargo de este caso en compañía de Masterson, que viene a ser el sargento que lo acompaña en la investigación y su segundo al mando, y ellos tienen una curiosa relación en que en ningún momento parece que se caigan lo suficientemente bien, pero al mismo tiempo tienen una suerte de admiración mutua que ninguno de los dos asume, y de cierta manera su existencia sirve como un contrapunto en mucha parte de la investigación, que es algo que en ciertas novelas policiales sería como una especie de Watson, solo que aquí las deducciones están más guiadas a interrogatorios y a pensamientos que tienen a raíz de los elementos que se van revelando a lo largo de la historia. Recién cuando se comete el segundo crimen es que Dalglish va a aparecer en la historia y comenzar a investigar. Para la época en donde está situada esta historia, hay que comprender que los métodos de investigación y también los procedimientos forenses enfocados a descubrir las razones de la primera muerte y averiguar también qué fue lo que provocó la segunda, son más lentos que en la actualidad. Por lo tanto, mientras los forenses se están encargando de tratar de descubrir qué es lo que sucedió con estas dos muertes, Dalglish y Masterson van a tener que hacerse cargo de la investigación, realizando preguntas, interrogatorios y uniendo un punto con otro para poder llegar al final. Esta parte es lo que va a ocupar prácticamente la totalidad del libro desde ese punto en adelante. Y a raíz de esa situación es que viene lo más interesante del libro, que es conocer a los personajes. En esta novela, como en la mayoría de las historias policiales, los únicos personajes que permanecen son los policías. Así que tenemos esta oportunidad solo en este libro de conocer a los personajes que están dentro de la clínica, léase las hermanas y también las estudiantes,
alguno que otro doctor que tiene una importancia y empezar a averiguar sobre sus vidas. Aquí es muy interesante el desarrollo de los personajes, porque ellos no están en una situación normal, están sometidos a estrés, ya sea porque se sienten nerviosos o asustados por las muertes, o porque eso se provoca porque piensan que podrían ser los siguientes, o porque están efectivamente ocultando algo, pero incluso dentro de lo que tiene que ver con ocultar algo, eso no necesariamente tiene que estar relacionado con el crimen. Hay que considerar que en el mundo una persona puede tener secretos o una parte de su vida que no quiere que los demás conozcan por motivos personales, ya sea oscuros o luminosos, y eso no necesariamente tiene que ver con un crimen, pero eso no quita que la persona igualmente quiera ocultarlo para que no lo sepa el resto. Hay que puntualizar también que esta novela presenta a los personajes que están estudiando ahí y están prácticamente en un internado, es decir, tienen días de descanso cada tantos días, pero el resto de los días están ahí día y noche, y en un ambiente como ese, los secretos y la privacidad son mucho más relativos. Finalmente siempre terminas por saber quién está contra quién está a favor de quién tiene más, quién tiene menos, quién se acuesta con otra persona, y todo eso se maximiza al estar en este ambiente tan cerrado. Por una parte podría parecer que eso va a revelar cuál es la finalidad del asesinato, pero no necesariamente. En esta parte, la pluma de la autora es muy importante porque tiene solamente este libro para que los personajes nos generen algo, y es importante que nos generen algo porque los personajes en esta historia no son solo piezas de ajedrez para llegar al asesino. Es importante entender la psicología de por qué se cometió ese crimen para que, independientemente de si estás de acuerdo o no moralmente, puedas entender cuáles son los motivos prácticos que llevaron a ese personaje bajo esas circunstancias a cometer ese crimen. Masterson y Dalglish van a realizar rondas de preguntas, interrogatorios, contrastar versiones de unos personajes con otros y empezar a elaborar la tabla de horarios a medida que consigan acercarse, por una parte, a los baches que ciertas personas no puedan explicar, y por otro, a medida que las investigaciones del forense se vayan acercando a la hora más aproximada de la muerte. Fuera de lo que tiene que ver con Masterson y Dalglish, los personajes que más destacables me parecen son las que corresponden a las hermanas, la hermana Taylor, la señorita Taylor, que es la que dirige la clínica Nightingale, y las tres enfermeras que están al mando, que son Brumfet, Rolf y Jeering. Y ellas van a tener todas una posición distinta y son personalidades muy diferentes entre ellas. Y a medida que va avanzando la historia, uno puede ir sintiendo hacia unas u otras distintos sentimientos, que es algo que al mismo tiempo la autora coloca de una forma hábil en la misma mente del detective, porque independiente de que él esté realizando una investigación y que en teoría debe mantener la mente fría, eso no cambia que igual es un ser humano y se impresiona de una forma o de otra dependiendo de cuáles sean las actitudes de aquellos con los que interactúa. Es decir, tenemos a un personaje que está haciendo lo posible por mantenerse sentimentalmente al margen porque tiene que involucrarse de forma lógica, pero de todas maneras no es impermeable hacia una persona es más amable o es más hosca o demuestra más inteligencia o menos. Ir conociendo las pequeñas alegrías, los fracasos y las desgracias de cada uno de los personajes permiten ir elaborando poco a poco un mapa, y si uno se toma el tiempo al momento de leer, también puede tratar de descubrir quién es el asesino. En esta parte tengo que decir que yo este libro ya lo había leído, pero fue hace muchos años atrás. Por lo tanto, al momento de volver a leerlo en el presente, no recordaba quién había cometido el crimen. Sí recordaba vagamente que el final no era tan sencillo como decir, bien, hemos deducido que lo cometió tal persona y esta persona irá a la cárcel. Efectivamente es así. A pesar de que el Destripando me permite hablar de todo lo que yo quiera de la obra, me voy a saltar el final mismo, no porque sea importante guardarme esa historia, sino porque en el final está lo que a mi juicio es la mejor parte de esta novela. Al momento de descubrir quién cometió el crimen,
resulta que es demasiado tarde porque esa persona muere, lo que quiere decir que a lo largo de la historia tenemos un tercer crimen, pero si esa persona mató a las otras dos, y es víctima de un asesinato, no puede haberse matado a sí misma, lo que quiere decir que la investigación hasta ese momento sobre las últimas páginas está coja y todavía es necesario descubrir quién es realmente el culpable de ese crimen y también dilucidar si es que es posible que una persona haya cometido un crimen a través de otra persona, no en el sentido de ser propiamente tal alguien que consiguió que alguien matara por accidente, sino ser una suerte de autor intelectual. Y eso también permite poner en la balanza los valores éticos de los personajes y al final hay un conflicto moral que me parece muy interesante porque a la larga, una vez que se termina de descubrir todo y las distintas situaciones que habían quedado colgando hacen sentido, el policía, así como uno como lector, nos terminamos enfrentando a un conflicto moral en donde vale la pena preguntarse si es que es justificable cometer un crimen en ciertas circunstancias. Mi visión personal del asunto es que no es válido porque, en resumidas cuentas, e insisto, no quiero mencionar el final porque me parece mucho más entretenido descubrirlo ahí mismo, que es algo que yo volví a hacer al momento de leerlo porque no recordaba el final desde antes. En el momento de llegar al final y entender las razones de ese personaje, me di cuenta que estaba frente a un dilema ético que al momento de cometerse el crimen dejó de ser tal, no porque se haya eliminado la razón de haber cometido ese crimen, sino porque al momento de cometerlo, la persona que lo hizo traicionó los principios por los que supuestamente lo cometió. Sé que suena un poco extraño, pero voy a intentar explicarlo de otra manera. Si tú cometes un asesinato pensando en tu mente que lo estás haciendo para defender algo, es decir, asesinas a una persona porque esa persona se convierte en un peligro y tú crees que estás protegiendo a alguien o protegiendo un concepto o un ideal, desde tu punto de vista, estás haciendo algo, comillas, bueno. Tal vez no bueno para ti porque sabes que estás cometiendo un crimen, pero podrías interpretarlo como que estás asesinando por un bien mayor. El punto es que en esta historia en particular, porque no me voy a meter en un debate filosófico larguísimo en este Destripando Libros, en este libro en particular, al momento de cometer el primer crimen, y por consiguiente los otros dos, las razones por las cuales lo cometió quedan anuladas. Esto, por supuesto, desde mi punto de vista, otra persona podría pensar otra cosa, pero lo que me parece importante es que se plantea ese conflicto moral en que incluso en determinado momento el policía podría, no necesariamente sucede en la obra, pero estoy hablando de situaciones potenciales, el policía podría tener en su poder la posibilidad de dejar el crimen sin resolver, porque eso, en teoría, podría permitir que, en teoría, la persona que lo cometió se mantuviera en la defensa de este ideal al que hace mención cuando el policía confronta al asesino. En vez de ser la clásica situación en donde el malo le dice al bueno, ajá, nosotros no somos tan distintos, aquí el planteamiento es un poco más frío y en vez de ser específicamente un chantaje, tiene más que ver con un debate de ideas, en donde la persona que cometió el asesinato le dice, esto sucedió por este motivo y lo hizo por esto, y el policía tiene una reacción al respecto, mientras que yo, como lector, lo que veo es que la persona no es capaz de ver que el, entre comillas, motivo para asesinar destruye el motivo para asesinar. Es una situación muy interesante y que me confirma la excelente calidad como escritora que tuvo Philip Dorothy James y que tiene a medida de que sus obras perduran a lo largo del tiempo. Mortaja para un ruiseñor es una novela muy interesante en donde se puede apreciar con claridad la calidad que tiene Philip Dorothy James para presentar conflictos y construir una atmósfera a través no solamente de la ambientación, que también juega un papel interesante, sino a través de las historias de los personajes secundarios. Hace que brillen
tanto para bien como para mal, haciéndote quererlos u odiarlos, pero no te deja indiferente a ellos. Y considerando que es una novela policial, ella podría simplemente no hacerlo y remitirse a las pruebas, pero tiene el entendimiento de que la historia por sí misma se vuelve mucho más rica cuando es más real, y cuando en una historia tienes personajes más humanos, en donde puedes ver cosas buenas y malas de ellos, y te puedes involucrar de alguna manera con lo que están sintiendo, hace que tu desplazamiento por la obra sea también mucho más rico y te deja mucho mejores sensaciones. Dejo hasta aquí este destripando. Tengo pensado retomar novelas de Philip Dorothy James para poder completar todos los libros que pueda de ella, pero por lo pronto lo siguiente que quiero hacer probablemente es alguna novela que haya leído más recientemente y que no sea una relectura.